Hay personajes en la historia que son, bueno, difíciles de encasillar. Figuras que para algunos son héroes y para otros los peores villanos. Hoy vamos a explorar a uno de los más complejos y polémicos de América Latina, Gabriel García Moreno. Y la gran pregunta que define todo su legado, la que todavía hoy divide a Ecuador, es justamente esa. ¿Fue un constructor de naciones o un tirano implacable? Para tratar de entenderlo, tenemos que ir al principio de todo. Porque para entender sus acciones, primero hay que entender al hombre. Su carácter, su forma de ser, se fue moldeando entre la disciplina, la ciencia y sobre todo el caos de un mundo que estaba cambiando por completo. Nació en una familia noble, sí, pero venida a menos, sin mucha fortuna. Desde joven desarrolló una disciplina de hierro. Su curiosidad era gigante. No le bastó con estudiar derecho, se metió de lleno en las ciencias. Pero el momento que lo cambió todo fue su viaje a Europa. Ver de cerca las revoluciones de 1848, las calles llenas de barricadas, la violencia, eso lo marcó para siempre. De ese viaje regresó con una idea fija, una convicción que se convirtió casi en su obsesión y en el motor de todo su proyecto político. Que para salvar a una nación del caos se necesitaban dos pilares, dos cosas inamovibles, un orden férreo y una fe inquebrantable. Y fue con esa convicción tan clara que asumió el poder. Es aquí donde la paradoja de su figura se hace gigante, porque lo que hizo fue, al mismo tiempo, lo de un visionario y lo de un déspota. Por un lado, tenemos al constructor. Sus logros materiales fueron realmente asombrosos para la época. Impulsó la construcción de un ferrocarril y una carretera que por fin unieron la sierra con la costa, una hazaña de ingeniería. Fundó la Escuela Politécnica Nacional y, algo fascinante, construyó el Observatorio Astronómico de Quito, que en su momento era de los más modernos del continente. Prácticamente arrastró al país del siglo XVIII al XIX. Pero claro, al mismo tiempo, tenemos al tirano. Y su Constitución de 1869, que sus opositores apodaron la Carta Negra, es el ejemplo perfecto. El punto clave, y fíjense en esto, es que para ser ciudadano ecuatoriano era obligatorio ser católico, así de simple. Esto, en la práctica, eliminó del mapa político a cualquiera que no pensara como él o que no compartiera su fe. Porque hay que entender que el gobierno de García Moreno no era solo política, no. Para él era una misión divina. Era una cruzada personal para construir algo así como el reino de Dios en la tierra. Lo que él creó fue algo realmente único, una teocracia moderna. Pensemos un momento en esto. Es un sistema donde la Iglesia tiene un poder de decisión clave, pero que a la vez impulsa la ciencia, la tecnología, la infraestructura, o sea, una mezcla rarísima de dogma medieval con progreso del siglo XIX. Y llevó su convicción hasta el extremo, consagrando oficialmente a toda la nación al Sagrado Corazón de Jesús. Con esto, Ecuador se convirtió en el único país del mundo en hacer algo así. Esto no era un gesto simbólico, para nada. Era una declaración de principios con todas las letras. Como se podrán imaginar, una política tan radical no iba a pasar desapercibida. Se ganó enemigos muy poderosos. Los liberales, que veían cómo sus libertades desaparecían. La masonería, a la que él consideraba una secta anticristiana. Y sobre todo, un hombre que lo combatía con el arma más filosa de todas, la palabra. Su nombre, Juan Montalvo. Este conflicto de ideas, esta guerra entre la cruz y la razón, estaba destinada a terminar de una sola manera, con violencia. La pluma había encendido el fuego, y ahora la sangre estaba a punto de correr. La fecha y el lugar quedaron grabados a fuego en la historia ecuatoriana. El 6 de agosto de 1875, mientras García Moreno caminaba hacia el Palacio de Gobierno en Quito, le esperaba una emboscada. Un grupo de conspiradores lo atacó con machetes y revólveres. Mientras caía, herido de muerte en las gradas del palacio, se dice que miró a sus asesinos y pronunció sus últimas palabras, en un último acto de desafío y de fe: Dios no muere. La noticia, por supuesto, voló. Al enterarse, su archienemigo intelectual, Juan Montalvo, reaccionó desde el exilio con una frase que se haría tan famosa como las últimas palabras del presidente: «Mi pluma lo mató». Un reconocimiento escalofriante del poder que pueden tener las ideas.
Y con su muerte, la discusión no terminó, al contrario, apenas comenzaba. Su figura se convirtió en el símbolo de esa tensión, de ese dilema fundamental que define a tantas naciones. Su legado, hasta el día de hoy, sigue completamente dividido. Para sus defensores, fue el arquitecto del Ecuador moderno, un mártir que trajo orden y progreso. Para sus críticos, fue un fanático que ahogó la libertad de pensamiento en nombre de la religión. Y lo curioso es que ambas visiones, de alguna manera, tienen su parte de verdad. Su vida y su muerte nos obligan a hacernos la pregunta que va mucho más allá de un hombre o de un país en el siglo XIX. Y es esta: ¿hasta qué punto el orden puede justificar el sacrificio de la libertad? La respuesta, quizás, sigue en el aire.